nuestra tesis de inversión ha ido evolucionando con los años. Invertimos sobre todo en compañías que estén buscando verticalización. No diferenciamos entre sectores, al final lo que buscamos es talento, fundadores que tengan capacidades, que tengan una network y una experiencia, una capacidad técnica en un determinado entorno. Entonces estamos viendo en el entorno de salud, logística, ciberseguridad, space tech. Entonces al final buscamos compañías que puedan defender esos modelos. Venimos de invertir principalmente en software, en compañías B2B SaaS, y ahora esto pues es nuevas capas que se añaden. Entonces principalmente buscamos modelos que sean resilientes, equipos que puedan iterar y que puedan ir adaptándose a toda la incertidumbre que está motivando ahora la inteligencia artificial y esta séptima ola de innovación. Ha venido para quedarse, es un punto de inflexión, ¿vale? Igual que hace unos años pues todos nos hemos adaptado a Internet, desde las empresas, los ciudadanos. Entonces la inteligencia artificial pues es una palanca, ¿no? Y en ese sentido pues nosotros estamos explorando diferentes formas, ¿no? de armar ese set. Creemos que no tiene tanto sentido, o sea, no es viable el armar, ¿no? una IA nueva, sino al final es pues apalancarte en diferentes IAs y a través de pues, la experiencia, ¿no? Y el poder incorporar data, al final es un set que es lo que permite pues, esa defensibilidad. En nuestro caso pues, estamos creyentes, ¿no? Apoyando a compañías que son nativas en IA o como tenemos compañías de fondos anteriores que están integrando o implementando y eso ya forma parte de su core, ¿no? De su propuesta de valor, pero sin duda ha llegado para quedarse. Sí que es cierto que respecto a 2023-2024, que había hype, ¿no? Y que en muchos casos pues, era un front sobre pues, trabajar con OpenAI, pues creemos que hay una propiedad intelectual que es lo que estamos buscando, ¿no? Y sobre todo en las capacidades que tenga el equipo fundador para poder ir adaptándose a este entorno de incertidumbre, pero prometedor.